tengan todos? Mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y hoy te vengo a hablar nuevamente de Axie Infinity. Pero hoy te voy a decir cómo matar al señor Terminator. ¿Ah? Esta combinación la voy a dedicar más que... Vamos a ver, este es un modo que te voy a explicar cómo matarlo. Especialmente con la combinación planta, bestia y pájaro, ¿ok? Y planta y dos peces, ¿ok? Pero la teoría es exactamente lo mismo para cualquier Axie que tú tengas, ¿ok? La modalidad para matar al Terminator es sencilla, chicos. Es muy fácil, no se van a creer lo fácil que es matar a un Terminator. Solo necesitas un poco de constancia, práctica y suerte. Así que recuerda, señores, no irte a ver el video más adelante sin antes darle un like a este video, darle una suscripción y activar la campanita para que pim pum pam te aparezcan las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Señores, estoy viendo que tenemos una cantidad de visualizaciones diarias increíble. Esto está creciendo a pasos gigantescos, pero no se están suscribiendo al canal. Por favor, suscríbanse al canal, porque esto me ayuda a mí muchísimo a crecer y hace que yo pueda hacer más videos diarios. Si esto crece, señores, voy a hacer muchísimo más videos diarios. No van a haber 1 o 2 días que no haga video. Voy a hacer video diarios si esto sigue creciendo. Así que, bueno, sin más nada que decir, comenzamos. Ok, chicos, este video lo había hecho ya varias veces y es que se alarga muchísimo. Voy a tratar de simplificarlo lo máximo posible, ¿ok? Como les comenté, la forma de matar a un Terminator son no pocas, son inteligentes maneras, ¿ok? La forma de matar a un Terminator te la voy a explicar enseñándote cómo funciona un Terminator. Te voy a mostrar unas partidas en las que jugué, en donde quedaba con 2 peces al final y los mataba, o quedaba con un bestia y un pájaro y los mataba. Y es por errores que se cometen, es por no saber cómo jugarlo, ¿vale? La forma de matar un Terminator es teniendo mucha energía, ¿vale? Si tú tienes mucha energía y logras tener por lo menos 2 Axies al final, vas a ganar la partida sí o sí si sabes usarlo, ¿ok? ¿Cómo funciona un Terminator? Te lo voy a mostrar en una partida que jugué contra 2 plantas, un pez, ¿ok? Vamos a comenzar aquí. Vamos a ver la partida. Voy a tratar de alargar, o sea, de no alargar esto mucho. Y voy a ir adelantando el video, ¿ok? Es que hice un video de 40 minutos explicándolo y no quiero durar 40 minutos explicando esto. Ok. ¿Qué tiene que hacer un Team Terminator? Tratar de matar al tanque. Lo primero que hacemos es tratar de matar al tanque. Y en el proceso de matar al tanque tenemos que acumular energía, o sea, ganar energía. Y tratar de que el equipo contrario gaste energía. Es la táctica que tiene un Team Terminator. Yo tengo, te voy a mostrar, dame un segundo, yo te voy a mostrar aquí, te voy a mostrar mi Team Terminator. Mi Team Terminator, este Axie es la clave para que yo gane o pierda. Si no me salen las cartas con él, lo más seguro es que yo pierda la partida, ¿ok? Yo con estas 2 cartas, con esta carta puedo matar al tanque rápidamente, generando energía. Y con esta carta puedo hacer que el equipo contrario pierda energía. Y con esta gano yo energía con 0 gasto de energía. O sea, esta carta no me cuesta nada, cuesta 0. ¿Ok? Y puedo usarla para combinarla con estas 2 para que se active la habilidad de esta carta, que es que crea un crítico. Hace un daño crítico cuando la combino con otras 2 cartas. ¿Ok? Y si la combino con esta mejor porque me crea energía. Entonces, este Axie lo que hace es generarme energía, destruir al tanque, que es lo que necesito, y dañarle la energía, o sea, eliminar la energía al equipo contrario. Esta carta es clave, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer el equipo contrario es tratar de destruirme esta carta y al tanque, ¿ok? Fino, eso se entiende. Vale, mi planta podría ser mucho mejor teniendo el left bug, o sea, la carta que quito esta cactus, que es la que me da daño y me crearía más energía. Pero esta carta este Axie lo que hace es aguantar lo máximo posible para que yo pueda acumular la cantidad de energía posible. O sea, yo tengo que tratar de usar esta para defenderme lo más posible contra peces. Contra bestias no hace mucho, pero contra bestia puedo usar esta que me acumula energía y si usan el bestia mal podría quedar vivo. Y bueno, ya con esta robo energía y con esta hago daño al tanque, ¿ok? Y por último tengo a mi Terminator.
Mi Terminator, como ya lo saben, si no sabes lo que hace un Terminator, pues te dejo un video por aquí arriba de lo que hace un Terminator, que lo hice. Y bueno, lo que hace prácticamente es stunear cuando me atacan, stunear cuando cuando termino mi ataque, y estas dos hacen daño, ¿vale? Entonces, regresándonos al video, ya sabemos la composición que yo tengo y lo que yo quiero hacer, que es hacer que el equipo contrario pierda energía, matar a su tanque y acumular yo energía, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo el equipo aquí? Venga, vamos a comenzar la partida. Él está jugando con dos tanques, o sea, dos plantas y un pez. Él está tratando de acumular energía, genial. Se acumula 5 de energía. Me imagino que él quiere usar a su planta para matar a mi tanque. Genial. Ya yo, fíjate que aquí me salieron las cartas geniales para yo matarle a su tanque de primera. Y acumulo yo energía. ¿Vale? Genial. Voy a adelantar el video por aquí, lo demás es historia. Aquí simplemente mato a su planta y me voy contra mato a su pez y me voy contra su planta. Voy a adelantarla porque aquí ya yo lo mato, pues no pasa nada. Esto no es necesidad que lo vean. Esto es lo que quiero que vean. Genial. Llegamos aquí, chicos. ¿Qué hace un tanque? Ponerse escudo. ¿Qué hace un Terminator? Evadir escudos. ¿Cómo? Vamos a comenzar. Aquí te voy a mostrar algo. Esta fue una de las primeras partidas que yo todavía no había analizado bien. Pues ¿qué vengo yo? Yo sé que él va a intentar derrobarme, ¿vale? Como yo sé que él va a intentar derrobarme, lo normal es que el primer ataque que haga sea el robo de energía. Normalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Hago una combinación de cartas en donde sencillamente no tenía que haber usado el Snake porque no creo que me vaya a romper el escudo. Pero igual, yo a él lo dejo estuneado. Al dejarlo estuneado, él erra la primera y me lanza los dos Sirius. Yo la calculé mal, pues genial. Es lo que te estoy diciendo, estoy comenzando. Me quitó 2 de energía y me hace daño. En esta, ¿qué hago? Lo pienso mejor. Digo, pues nada, voy a usar el stun de primero. Fíjense bien. Usan el stun. Los que usan el Terminator contra tanques o contra alguien que saben que se va a poner escudo, usan el stun. ¿Por qué? El stun hace que el siguiente ataque de él lo erre, o sea, que lo falle, que no te lo pegue, ¿me entiendes? Pero como lo estoy usando de primero, el stun tiene una segunda habilidad que hace que el segundo ataque que yo haga pase por debajo de su escudo, ¿me entienden? Miren, acabo de lanzarle el stun. Ahora, él tiene 49 de daño. La siguiente carta que yo uso es el daño que yo tengo, es 105. Pero como lo estoy usando dentro de la carta, eso lo explicaré más adelante porque se incrementa el daño de las cartas, ¿ok? Lo voy a explicar en otro video para que se entienda bien. Voy a hacerle 165 de daño por debajo de los 49 de escudo. Miren, venga aquí, 165 no, 163 por debajo del escudo, que se lo hago directamente al daño. Fíjense que el escudo sigue estando ahí, ¿vale? El stun hace que el siguiente ataque pase por debajo del escudo y se lo hago a él el daño. ¿Qué es lo que yo quiero? Hacerle daño a él. Ahora aplico las otras dos cartas que no me cuestan absolutamente nada. Por debajo, él viene, me roba una de energía, se crea otra de energía y se sube energía de nuevo. Se sube 240. Por cada una de estas son 200, son 120, perdón. ¿Qué hago yo? Pues hago lo mismo, chicos. Creo el stun. Golpe por debajo. Por las costillas, ¡boom! 163. Fíjense que queda todavía el escudo del abierto, activo. Y ahora nada, los otros ataques son prácticamente para que cuando él me ataque quede stuneado. Y para que se active el stun. Mira, fíjense que aquí él va a quedar stuneado. Vamos a ver si queda stuneado. ¿Y qué hago yo aquí? Mira, fíjense, lo que él quería llegar en el Blood Moon, que viene siendo el Deathmatch, que es lo que yo le llamo, para que al final de cada ronda nos quiten vida cada uno. Pero ahora eso se puso en su contra, porque él tiene menos vida que yo. Sí, él puede regenerarse vida, sí puede regenerarse vida, pero yo tengo cómo hacer que su vida baje pasando por debajo de su escudo. Él quedó con stun. ¿Qué significa ahora que tengo que hacer? Atacarlo con daño. ¿Por qué? Porque el siguiente daño lo va a atacar por debajo del escudo. Fíjense que él tiene 220 y está stuneado. Ahorita le voy a dar tras por debajo de su escudo. Tiene 220 todavía y yo le metí 163 por debajo. Ahora él queda con 31. Si yo no tuviese cómo matarlo, al finalizar esta ronda él muere porque tiene menos de 50. Y en esta ronda, cuando termina, te quitan 50 de vida a los dos, a mí y a él. Pero como yo soy inteligente y los que usan el Terminator son inteligentes, ¿qué hacen? Aplican otro stun. ¿Y qué pasa cuando tiene el stun?
pasa por debajo del escudo, señores. Entonces, estos 40 que le estoy lanzando se los voy a meter por debajo. Y él tiene 31. Significa que murió. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hace el Terminator? Evade escudos y estunea. Evade escudo y estunea. Y además, reduce la velocidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tratar de tener la mayor cantidad de energía posibles para poder atacarlos con dos axis, para que un axis le quite el escudo y el otro axis le haga todo el daño posible sin quedar estuneado. ¿Se entiende? Vale. Eso lo voy a mostrar ahora. Tenía dos videos de cómo yo mataba y demás. Voy a mostrar solamente uno y voy a mostrar el cómo hacen para matarme, ¿vale? Fíjense. Comenzamos esta partida en donde el equipo contrario, yo paso pensando que él va a pasar o que me va a atacar. Pero paso porque yo digo, pues él no me va a matar a la planta. Pero ¿qué pasa? Él me quita 2 de energía, señores. Me quita 2 de energías. Bueno, no paso. En realidad me pongo una de escudo. Me pongo una de escudo y uso uso el Pumpkin y el Carracker. No, el Pumpkin, déjame ver. Y el Sirius. Vale. Y le quito una de energía. Bueno, quedamos 1 a 1, pero él quedó con... Yo quedé con menos cartas. Por ahora. Nada, hago el trabajo que tiene que hacer el equipo Terminator, quitarle la energía al rival, mientras él ataca, que no entiendo para qué me ataca con una de esas, ¿me entiendes? O sea, el error aquí es que siguen atacándome en vez de acumular energía para matarme o esperar a que a este le saca el target. Fíjense que tiene el target para matarme al que tienen que matarme, que es este, chicos. Este es al que tienen que matarme, ¿me entienden? El error de él es que sigue usando, no sé para qué está usando esto, ¿me entienden? Él aquí tendría que haberme matado a este, de una. Fíjense, ahora sí lo va a usar. Ahora sí lo va a usar, pero ya es un poquillo tarde, hijo. Ya es un poquillo tarde, ¿por qué? Porque me vas a matar al que tenías que haber matado de primero. Pero yo voy ahora a contraatacar. Vengo aquí con mi Terminator, te ataco y seguramente te mato. Entonces ya ahorita contra el pájaro no queda mucho que hacer. De hecho, creo que en esta partida él se rinde. Yo normalmente pues nada, le robo una de energía. Sabía que iba a pasar y si no pasaba pues igual se le iba a robar. Y ya ahorita él no puede hacer nada. No hay mucho que hacer. Él se rinde y listo. ¿Vale? O sea, el error que tuvo él fue no matarme al objetivo que tenía que matarme, que era el medio. Y más si tiene el target. ¿Ok? En esta pues bueno, no hay mucho que decir. Me voy a ir a la siguiente partida. No quiero durar mucho aquí. Esta también la gané. Ok, esta partida es la que me gana, chicos. Vale, yo comencé tratando de quitarle una energía, que se la quito, perfecto. Se la quito, pero al quitarle la energía, él se ha colocado la carta en la que yo le rompo la energía y le da una, y de paso me roba una. ¿Ok? Entonces ahora él queda con 2 energías y yo con una. ¿Qué está haciendo? Acumulando energía, perfecto. Ahora va directamente con el target, fíjense. Él es inteligente, él va directamente a matarme a mi target. O sea, va a matarme al medio, que es el que genera energía, el que mata al tanque y el que hace que pierda energía el equipo contrario. Entonces, él tiene que ir directamente. ¿Y cómo va? Va de la forma más inteligente que hay, señores, con 3 de energía. ¿Vale? ¿El qué hace? Él ataca con el target, ataca con el huevo, que le agrega un aroma. Obvio, no tenía otra que lanzar. Y después me va con la pluma. Con esas 3 cartas me mata al mecha, al bestia o al pájaro, ¿ok? Porque no tengo el escudo necesario para defenderme de eso. Ahora, si no tuviese la pluma y tuviese otro huevo, tuviese 2 blackmail, pues tendría que usarlos porque el ataque es de hasta 120. Y necesitamos que sea por lo menos 150 y 120, ¿ok? Entonces, nada, me ataca. Dicho y hecho, me dejan las stun. Pero no pasa nada con que me dejen las stands. Significa que voy a morir. Él se sacrifica, pero no lo mato. Y genial, ahora sí lo mato. Pero no ha pasado nada. Ya su objetivo del pájaro estaba hecho, que era matarme al pájaro. ¿Ok? O sea, a matarme a la bestia, que era el que generaba energía. El que rompía energía del equipo contrario y el que mataba al bestia. El que mataba a la planta. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo mato yo a la planta? Pues la única forma que tengo para matar a la planta es con el Terminator. O sea que ya ahora yo tengo que gastar energía del Terminator y cartas del Terminator para tratar de matar a su planta. Y ahí me está dañando mi Terminator, mi estrategia está muerta. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tienen que hacer?
Nada, acumular energía y matarme al tanque. Es lo único que tienen que hacer, chicos. Me roban energía, exactamente. Me tratan de matar al tanque, se quitan de... no pasa nada. Me quedo tranquilito, trato de usar todo lo que yo pueda para robarle energía y demás. Él me mata la planta. Ya no tengo nada que hacer, chicos. Ya no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque tengo 2 de energía, más la que le sigue son 4 de energía. Con 4 de energía contra un tanque, no lo mato. No lo mato, fíjense. Ahorita trato de salvaguardarme con esta, pensando que me puede atacar el bestia. Pero no, él hace lo correcto. Él se aguanta porque sabe que no lo voy a matar ni nada. Y él queda con 5 de energías en la siguiente y yo quedo con 3 de energía. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues fácil, chicos. Va a atacarme con tutiri mundachi. Me ataca con la primera, que es el crítico. Esto tienen que entenderlo. Vamos a explicar esto porque esto no lo sabe la gente. Cuando me rompen el escudo, o sea, si me hacen un daño, en este momento, si me hacen un daño de 100, me van a hacer 90 de daño en el escudo y el resto me crea el daño. Indiferentemente de que él quede stuneado, porque ya él lanzó el ataque. O sea, él me hace daño a mi Axe y después queda stuneado. Entonces, él lanza un crítico porque pega 194. O sea, me está dañando mi escudo y el resto me lo está haciendo el daño a mí, fíjense. ¿Vale? Ahora lanza un golpe que de 70, que el objetivo en realidad de esta carta es generar energía. Y al generar su energía y la erra, no le importa. Y ahora me lanza los otros 2 Nutcracken que hacen un daño alto de 165 cada uno, chicos. ¿Ven? Ahora me deja casi muerto. ¿Y qué hace? Con el planta simplemente hace daño. Daño y robo de vida, que es lo que tiene que hacer. Ni siquiera necesita usar un daño grande. Ya con el 30 del Sirius, fíjense que me mata. Ya me ha matado. ¿Se ha entendido lo que tienen que hacer? Acumular energía, mantener a tu tanque lo más vivo posible que puedas, y para eso tienes que matar a mi bestia o a mi mech o al que me haga daño, al Axe que vaya a matarme o vaya a matar a tu tanque. ¿Sí se entiende, no? Vale, con planta, pájaro, bestia, esto es lo que tienes que hacer. Tratar de ir al target, usar tu target, matar. Y ya después el Terminator a matar a un planta es muy difícil, chicos, porque tiene que gastar mucha energía y muchas cartas, ¿ok? Ya, primer tick lo tiene. Ahora vamos a mostrarte los 2 peces con planta. Vamos a pasar esta partida porque también es como matan con 2 peces. Vamos a ir para acá, Vale, llegamos a los dos peces, chicos. Llegamos a los 2 peces, comenzamos. Los 2 peces, pues los 2 peces son los predilectos, acumular energía. Un pez es para acumular energía y el otro para hacer daño. Entonces, error que se comete, tratar de pasar en la primera, chicos. Si pasas en la primera, tiene que ser algo muy estricto, pero por lo menos él aquí tiene para acumular energía. Vale, no la quise usar, no es que esté mal, pero tampoco es que sea lo mejor. Fíjense aquí, él tiene el pez de daño. Y ahora tiene el pez de acumulación de energía, ¿vale? ¿Sí me entienden? Y tiene a su planta, que es la planta predilecta, la planta común de todo el mundo, que cuando quiero usar una planta. Que es Sirius, Nutcracken, Carrot y Cactus. ¿Ahora qué? Él está usando una combinación de cartas que no es que sea mala. No es que sea mala, pero su planta está muriendo. Su planta va a morir. Entonces, el error de él aquí fue que en vez de usar estas 2 cartas de primero, usó de primero el ataque. Entonces, al usar el ataque, o me mata la planta y ya no puedo usar las otras 2, o entro en las stand y solamente puedo usar una. Fíjense, en esta creo que entré en las stand, solo pudo usar una y la última la perdió. O sea, pudo haber tenido 2 de energía. Ya no las tiene, yo regenero una de energía y ahora me voy a hacer daño a su tanque. No lo mato. Y ahorita, entre comillas, él tiene la ventaja. Pero yo tengo más energía, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo él? Lo normal es que él trate de guardar energía. Y como yo sé que él quiere guardar energía, voy a tratar de quitarle una energía a él. Él pasó. ¿Entienden? Miren el error que tiene él aquí. Fíjense. Él, bueno, no es que sea tampoco un error. Es que no tuvo carta. En este momento el trabajo de él es matarme al siguiente, pero no tiene cartas. ¿Qué hace él?
Él lo que hace es meterse solamente esta carta para tratar de aguantar el daño y generarse una de energía. Pero ¿qué pasa? Yo le quito una de energía, o sea, es como si no hubiese hecho nada, y ahora lo mato. ¿Me entienden? Lo mato. No tenía cómo defenderse. Esto es donde le digo que influye la suerte, ¿vale? Si él hubiese tenido cartas de defensa del tanque, seguramente yo no lo hubiese podido matar al tanque, si las hubiese usado, y la partida la pudo haber ganado, ¿ok? Eso no significa que la iba a ganar 100% seguro, pero tenía más probabilidades de ganar. Ahora, ¿qué pasa? Usa sus 4 cartas directamente ahorita, chicos. Usa sus cartas directamente ahorita, las 4. Fíjense, si él cuenta, o sea, si él se da cuenta, que yo ahorita usé cartas del mech, que viene siendo el bestia para otras personas. Si yo usé las cartas de bestia, significa que yo tengo pocas cartas de bestia. Significa que yo en este momento, aparte, aquí estoy usando otra carta de bestia. Significa que yo tengo pocas cartas de bestia. ¿Sí me entienden? Aparte estoy usando 2 cartas del Terminator. ¿Qué pasa? Ahorita yo puedo tener, fíjense, ahorita yo puedo tener, como me están dando 3 cartas, ahorita solamente tengo 2, ¿vale? Esto lo tiene que prever, tiene que contarlo, esto lo tienen que contar ustedes, muchachos. Significa que yo ahora tengo 5 cartas, o sea, me pudieron haber salido 3 cartas del bestia y tener 2 del Terminator, o que me salieran como me salió ahorita, o me salieran 2 del bestia y una del Terminator, teniendo, o sea, en conclusión, la única forma de que yo le mate a un pez con esta carta, o sea, con esta carta, sería que ellos pasaran y que yo usara todas mis cartas, ¿vale? Ahora, él está usando sus 5 cartas, o sea, está usando 4 cartas para matarme a este, que no debería haberlo usado, o sea, con 3 hubiese bastado, con 3 cartas hubiese bastado. Usó 4, se quedó sin energía, ya está el error de él, o sea, se quedó sin energía. Yo tengo ahora la mayor cantidad de energía posible, el menor gasto de energía posible con la mayor cantidad la tengo yo, y ahora él se queda con solamente 2. ¿Qué hace él, señores? Usa una carta, que no tengo ni idea para qué usa una sola carta. Usa una sola carta, que no la tendría que haber usado. No pasa nada, vengo yo, lo uso, tacata. Él ahora queda con ¿cuánto? Fíjense. Queda con 3 de energía, con 1 stuneado. ¿Y ahora qué hace él? Pasa, siendo él el que ataca primero. O sea, tiene a este Axi con 3, o sea, con 3 cartas que se lo van a matar. Quedaría el otro Axis en la siguiente con 5 cartas o con 6 cartas con 5 de energía, ¿vale? Ya él está muerto. Ya está completamente muerto. ¿Por qué? Porque él al atacarme tiene que gastar una carta para tratar de quitarme el escudo, que no me lo quita, ¿vale? Ahora, con la otra carta me va a hacer 35 de ese daño al escudo y el resto me lo aplica a mí. Pero él queda stuneado. Y ahora erra el último y el único daño grave que me va a hacer es el último. ¿Ok? Pero a partir de este momento yo estoy dominando el juego. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo daño. Le voy a hacer un daño no alto, pero lo voy a dejar stuneado, chicos. Lo dejo stuneado. Eso significa que en la siguiente ronda tiene solamente 3 de energías. ¿Qué significa? Que no va a poder hacer absolutamente nada, chicos. Porque el primer ataque lo erra, el segundo me va a quitar parte del escudo y el tercero me quita parte del escudo y lo deja parte de la vida y lo deja stuneado. ¿Qué hace? Nada. Ya no hay forma de que él gane. ¿Por qué? Porque no ha acumulado la cantidad de energía necesaria, chicos. Vengo yo, le hago daño. Otra vez le quito el escudo, daño y lo dejo stuneado. Ya ahorita se queda con solamente 2 de energía y ya no tiene nada que hacer. Absolutamente nada. Erra el primero, me quita escudo en el segundo y ya simplemente lo voy a matar ya. Y aquí muere. ¿Qué hago? Stun. Y para debajo del escudo, si es que le hubiese quedado vivo. Y murió, ¿vale? ¿Se entendió? Ahora vamos a ir. No voy a mostrar la siguiente partida que la gané, a pesar de que eran 2 peces.
quiero mostrar es como cuando me ganan, ¿ok? Para que se acabe esto rápido, porque no quiero durar mucho tiempo, ya tengo unos cuantos minuticos. Ok, comenzamos, chicos. ¿Qué hace él? Acumular energía, ¿vale? Tiene que acumular energía y hacerme daño. Sí o sí. Genial. Acumuló su energía, yo le robé una de energía, pero él sigue teniendo 4, ¿vale? Ahora él tiene la posibilidad, tendría la posibilidad de hacerme, de ganar energía con los peces, pero no le salen cartas. Entonces, ¿qué hago yo? Acumulo energía y me voy a ¿qué? Me voy contra su pez. Él no ha usado cartas todavía, señores, pero las va a usar ahora para acumular energía. ¿Cómo? Con el pez, con la planta. Fíjense ahora que la cantidad de energía que tiene 5 más las 2 que le van a venir, va a tener 7. ¿Y cuántas tengo yo? Apenas una. Su objetivo está cumpliéndose. ¿Cuál es? Que yo no tenga energía, que él tenga energía y que él tenga cartas. Y yo estoy gastando cartas como loco. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora? Me va a matar a la planta. Directamente. Es seguro que me va a matar a la planta. ¿Y qué va a hacer mientras me mata la planta? Ganar energía. Usa las 4. Con el pez frontal, que ya todo el mundo sabe que el pez frontal lo usan para hacer daño y daño y daño. Y con el último me va a quitar energía, lo usó bien. Fíjense, usó el primero para no quitar energía. Ganó energía y me mata. Ahora él queda con 2 de energía y yo con 1. ¿Vale? Tengo más cartas que él, pero él tiene a 2 pececitos aquí súper furiosos con cartas. Y yo lo que tengo es a un Terminator con 2 cartas. Y tengo a un mech que está duro, pero ataco de tercero. Ataco de tercero, chicos. ¿Qué significa eso? Que la ventaja completa la tienen ellos. La ventaja completa la tienen ellos. ¿Y qué necesitan? Solamente 3 ataques, chicos. Porque saben que yo no tengo la cantidad de escudo necesario para defenderme. Y si uso la cantidad de escudo necesario para defenderme, o sea que puedo usar, aquí tengo 40, 80, aquí tengo 110. Imagínense que lo uso y que me logro defender de un pez. Imagínense que lo uso y que me logro defender de un pez. Ya yo no tengo energía y ya queda deshabilitado el poder que tiene mi Terminator. Porque contra 2 peces no voy a poder hacer mucho con 2 de energía, chicos. Entonces, prácticamente me tengo que dejar matar al mech para tener 5 de energía. Y ahora empieza lo que viene siendo la odisea mía. Espérense. Espérense que me maten. Espérense que me maten para que quede la parte esta. Ok, fíjense lo que queda ahora. Miren lo que queda ahora. La cantidad de cartas que tienen ellos tienen 5. Yo tengo 5, ¿verdad? Yo tengo 5 de energía y él tiene 4 de energía. ¿Pero qué tiene él? Una de regeneración de energía. Y yo ahorita sí o sí tengo que usar mi combo. ¿Vale? Miren el combo. Voy para allá. Él simplemente agarra para ganarse una energía y me rompe el escudo para él quedar estuneado atrás, ¿vale? Normalmente yo no debió ni siquiera haber usado nada, sencillamente no debió haber usado nada, pero no pasa nada porque en realidad lo que hizo fue usar una carta de ganar energía para tratar de hacerme daño o algo, pero no pasa nada, no hubo un motivo, claro, o sea, simplemente no tenía que haber usado ninguna carta, no pasa nada. Si lo uso en el primero todavía tiene algo de lógica porque podría tener un escudo y podría quedar vivo el Axie, ¿ok? O sea que esta fue una mala jugada de él, pero aún así puede ganar, ¿ok? Agarra, yo lanzo mi combo porque no tenía para lanzar más combo, inclusive si usaba el de 100 tampoco lo mataba, solamente quedaba estuneado con poca vida. Ahora él tiene 6 de energía y yo tengo 5, chicos. Yo tengo 5, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a lanzarme todo, o sea, la labor de él es con un Axie romperme el escudo para que ese Axie quede estuneado y con el otro hacerme todo el daño posible, ¿vale? Entonces, ¿qué hace él? Pues ataca con el primero lo erra porque está estuneado y el segundo me debería quitar el escudo, pero no lo hace. Por lo tanto, él viene, me ataca, lo ataco yo, vuelve a quedar estuneado. O sea, aquí está perdiendo, o sea, él desde el comienzo él tenía que haber no usado el primero y ahora con el segundo haberme lanzado todo y ya me hubiese matado, pero no importa, igual se ha equivocado ya 2 veces, y aún así me gana, para que vean lo poderoso que es una combinación de peso al final con energía.
Vale, ahorita él sí va a aplicar lo que tiene que aplicar desde el comienzo. Él la está atacando primero, chicos. Ataca el primero, lo erra. El segundo, esta vez sí me quita el escudo. Él queda stuneado. Y con el último, erra el primero, pero los últimos 3 ataques, señores, los últimos 3 ataques me los mete. Eso quiere decir que me mata. ¿Ok? Me mata, y si no me mata quedo en las stun. Ahí está, quedo en las stun. Ya yo no tengo nada que hacer y he perdido la partida, chicos. He perdido la partida. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hay que hacer, chicos? Primero, si estás jugando con planta, bestia, pez, planta, bestia, pájaro, es matar al target que hace, o sea, al access que hace que pierdas energía, que hace que el equipo del Terminator gane energía y que puede matar a tu planta, o sea, el que viene siendo en mi caso el bestia o el mech. Si tienes planta, planta, bestia, pez o planta, pez, bestia, tienes que matar lo antes posible al planta mientras ganas energía. Siempre tienes que ganar energía. Si no ganas energía, da igual que tú mates a la planta, porque sin energía no haces nada, ¿ok? Y si vas contra y si tienes planta, pez, pez, tienes que acumular energía hasta el momento en que puedas matar a su planta completamente y ir siempre frontalmente y ganar energía durante todo ese proceso. Así que, chicos, esta es la táctica. Tienes que ganar energía y hacer que tu equipo contrario, el del Terminator, pierda cartas y pierda energía y pierda al tanque, ¿ok? Así que, chicos, esta ha sido la forma de cómo matar a un Terminator. Espero que les haya gustado. Déjame en tus comentarios si quieres que te dé más tips sobre algún otro equipo, cómo ganar o cómo perder, o cómo jugar contra 2 Terminator, o lo que tú quieras. Déjamelo en los comentarios y por favor no te olvides darme un like, agregarnos en la suscripción y darle clic a la campanita para que pim pum pam te salgan las notificaciones en los próximos videos. Así que un besito, un abrazo. Mi nombre es Alfredo Ramos, mejor conocido como Mostrotti, y esto fue... ¡Bum!